Muy buenas noches con todos, gracias por la puntualidad. Gracias, Gina. Gina. En unos minutitos estaremos comenzando este nuevo webinar. Hola Luis, hola Alfredo, Cristian, qué gusto. Ramiro, muchas gracias por la compañía. Hola Mariel. Patricio Camacho, a los tiempos, ¿cómo va? Bienvenido. Mónica Ruales, qué gusto. Desde Quito frío, ya lo creo, pero hoy nos vamos a entrar en calor rapidito con el vino que tenemos. Nuevamente, saludos para todos, gracias por la puntualidad. Vamos a esperar 2 minutitos de reloj y vamos a arrancar con este nuevo webinar. Hola Lourdes, también desde Quito. Muy bien, vamos haciendo gala de nuestra... Hola Nadia, desde Ambato. Genial. Bueno, muy buenas noches con todos. Soy Pablo Conselmo, director académico de la Cofradía del Vino, y al nombre de Corporación Favorita de Supermaxi, Megamaxi, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar, la noche de hoy, con un reconocido vino de Francia, como es el caso de Calvet. Este es nuestro vino de hoy, un Red Blend, producto de
Merlot, Cabernet Sauvignon y Syrah, una mezcla de 3 uvas, de las cuales vamos a conversar un buen rato el día de hoy. Si lo tienen en casa, a buscarlo, a descorcharlo. Yo ya mismo me voy a servir mi copita como para poder acompañarles esta noche con este excelente vino que propone Maison Calvet. Cepas emblemáticas en nuestra temática. Como ya hemos estado en otras oportunidades con esta marca, que tiene algunos productos en nuestro mercado y todos muy interesantes, y la temática que nos convoca son las cepas emblemáticas, hoy me voy a centrar en el análisis justamente de las 3 uvas que le dan vida a este Calvet Red Blend. Es decir, hoy vamos a conocer un poquito más en profundidad el Merlot, vamos a conocer un poquito más en profundidad el Cabernet y también el Syrah. Vamos a ver qué diferencias hay entre estas uvas, qué características pueden tener sus vinos y qué es lo que nos va a regalar este Calvet en esta mezcla fantástica que tenemos en este Red Blend del año 2019, perdón, es un 2019 el vino que tenemos aquí. Ok, vamos a arrancar entonces. De la primera cepa emblemática de la que les quiero conversar hoy es de la llamada Rey o Reina de los Tintos, el Cabernet Sauvignon, probablemente una de las uvas más reconocidas a nivel internacional y es la uva más plantada también a nivel del mundo. ¿Por qué el Cabernet Sauvignon tiene la fama y tiene el reconocimiento que tiene en el mundo entero? La primera cuestión tiene que ver, yo diría, con la experiencia que nos brinda el Cabernet. Es probablemente una de las variedades que nos entregan a nosotros como consumidores un identikit sensorial que la hace fácilmente reconocible. Diría que es casi una marca comercial. ¿En qué punto? En ese repertorio aromático que tiene, que normalmente nos evoca a una noche fría, como las que tenemos hoy en Quito y seguramente en algunas otras partes del Ecuador. Ahí están en Ambato, en Riobamba, seguramente están así, con necesidad de un poco de abrigo. Y esto es un poco lo que nos da el Cabernet Sauvignon, ¿no? Nos da esta combinación de tonos a veces de cedro, de bosque, con un pimiento rojo, a veces notas de esos frutitos negros del bosque, como los mortiños, los cassis. En la boca, esa sensación también de abrazo, de cierta calidez, de potencia, de un tanino que llena la boca, que habitualmente pide platos contundentes, ricos en grasas, ricos en proteínas, ¿sí? Estas características sensoriales han hecho que el Cabernet Sauvignon sea una uva que fácilmente entra en el repertorio del conocimiento y también del corazón de la mayoría de los consumidores. Esto, como podrán imaginar, también significa por parte de los productores un atractivo interesante. ¿Por qué? Porque es una uva que produce un vino relativamente fácil de vender, ¿no? Justamente por este conocimiento que tiene, esta llegada que tiene con el público consumidor. A eso le debemos sumar que es una uva que va a crecer prácticamente en cualquier lugar que tenga un clima razonablemente cálido. Por eso es que lo tenemos como protagonista en Francia. De hecho, el vino que vamos a probar hoy, como les decía, tiene Cabernet Sauvignon, pero también lo tenemos como protagonista. Es la cepa de calidad tinta más plantada también en Chile, ¿sí? Lo tenemos en Australia, lo tenemos en Argentina, qué decir de Estados Unidos, del Napa Valley. Lo tenemos quizás no con el mismo volumen en España, lo tenemos incluso aquí en el Ecuador, ¿no? Es una uva que cualquier productor
que quiera ser reconocido a nivel internacional, y algunas cepitas, algún pañito ahí de Cabernet Sauvignon va a tener, porque eso significa reconocimiento. Otra de las cuestiones que tiene es que es una uva que juega muy bien al momento de las compañías, es decir, justamente de lo que vamos a hablar hoy, de los blends, es decir, cuando se combina con otras cepas, y sobre todo con algunas uvas locales, las jerarquiza. Entonces nos podemos encontrar, por ejemplo, en Italia, blends de Cabernet con Sangiovese. En Argentina lo podemos encontrar combinado con el Malbec. eh, en Francia, como es el caso del que vamos a probar hoy, lo podemos encontrar combinado con Merlot. En Australia lo tenemos combinado con Syrah. Es decir, va a ser un muy buen partener para combinarse con otras uvas y jerarquizarlas también, más allá del nombre que puedan tener las otras variedades locales. Una de las cuestiones que a veces se presentan cuando se lo combina es que hay que ser muy mesurado en las combinaciones, porque es una uva un poco dominante. Cuando se la combina con otras cepas, tiende a dominar en estas combinaciones. Entonces hay que usarla, si uno no quiere que sea el Cabernet lo que destaque, y que cuando se combinan con otros vinos tengamos un blend equilibrado, hay que trabajarlo con mesura. Desde el punto de vista aromático, lo que les decía, ¿no? Genera tonos de cerezas maduras, a veces cassis, que pueden evolucionar con aromas de caja de puros, de cedro. Es una uva que produce un vino también que se lleva muy bien con el añejamiento, es decir, el Cabernet, por ende, es un vino que se va a llevar muy bien en las crianzas con barrica, aunque también en ocasiones, si uno quiere maximizar la fruta, lo podemos encontrar en alternativas sin contacto con madera. Respecto a la filiación, es decir, cómo se origina el Cabernet Sauvignon, a partir de los años 90 comenzaron algunos estudios genéticos como para ver cuál era el árbol genealógico de las cepas, ¿no? Y una de las universidades que hizo bastante a este respecto fue la Universidad de Davis, en California. Y allí una genetista que se llama Carol Meredith estaba buscando los orígenes en realidad de otras cepas, ¿no? Andaba buscando los padres del Zinfandel. Y en el medio de esta investigación, bueno, se topó con que los papás del Cabernet Sauvignon eran ni más ni menos que dos uvas también muy reconocidas eh, a nivel mundial, como es el Cabernet Franc y el Sauvignon Blanc. Es decir, los papás del Cabernet Sauvignon son el Cabernet Franc y el Sauvignon Blanc. Y acá no estoy hablando de blends, ojo, ¿no? No estamos hablando de combinación de vinos. Acá estamos hablando de combinación de matrimonio entre las uvas. Es decir, polen del Cabernet Franc fecundó una florcita de la uva Sauvignon Blanc. Como consecuencia de ese cruzamiento, de ese matrimonio, apareció aproximadamente, esto podría haber ocurrido hace unos 600 años atrás, en Bordeaux, surgió el Cabernet Sauvignon como la uva que hoy por hoy conocemos. Entonces, como para contarles un poquito de la historia de esta cepa. Lo que les decía antes, ¿no? La particular bonanza que tiene esta cepa a la hora de pensar en matrimonios, a la hora de pensar en combinaciones. Lo tenemos, ¿no? Se puede combinar con el Cabernet Franc, el Petit Verdot. En Chile lo podemos encontrar combinado con el Carmener, en Argentina con el Malbec, en Francia con el Merlot, con el Cabernet Franc y con el Petit Verdot. Es común encontrarlos mezcladitos a ambos. En Australia y Sudáfrica es muy común verlo combinado con el Syrah. En Italia con Sangiovese, sobre todo en la Toscana. Como para tener una idea
de qué generosa es esta uva al momento de las combinaciones. Y fíjense quiénes son los que mandan en el universo Cabernet, y por qué hoy que estoy presentando un vino francés, la traigo como referencia, ¿no? Estuvimos hablando el miércoles que pasó con Alejandro Roca, ¿no? De Bonarda, de Malbec, de Chenin Blanc. Hoy vamos a hablar, como les decía, de estas tres variedades tintas que son muy importantes en Francia, ¿no? Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Fíjense, 53.000 hectáreas en Francia hacen de este país uno de el que tiene mayor superficie plantada con esta cepa. Y fíjense qué interesante, ¿no? Segundo país con mayor superficie de Cabernet Sauvignon plantado, Chile. Un país al que normalmente le vinculamos con el Carmener, que es una uva que le da identidad, por supuesto, a Chile, pero no es el Carmener la variedad más plantada, ¿no? La variedad tinta, fina, más plantada de Chile es el Cabernet Sauvignon. Un dato de color, fíjense a quién tenemos en el quinto puesto, China. Es impresionante, ¿no? China tiene mayor superficie cultivada de Cabernet Sauvignon que España, que Argentina, que Italia, que Sudáfrica, ¿no? ¿Quién lo diría? Pero bueno, así es. Está abierto el chat, cualquier cosita que quieran ir preguntando, en el momento, mientras voy avanzando, con todo gusto, mis queridos. Número 1 en el mundo, entonces, variedad más plantada del planeta, con 290.000 hectáreas. Esta es la hojita característica de Cabernet Sauvignon, lo que la hace también no solamente fácilmente identificable por parte del consumidor cuando está plasmada en vino, sino que en el viñedo, esta hoja de forma, esta forma de hojita que parece perforada, ¿no? Parece que taladrada con estos 5 huequitos en sus lóbulos, hace que también sea bastante fácil de reconocer en la viña. De esto se encarga una disciplina que es la ampelografía. Aprovecho para contarles, ya que estamos hablando de la ampelografía, que próximamente, ahora el 3 de mayo, justamente estamos comenzando en la Cofradía del Vino nuestro curso de viticultura y enología, 2 meses de duración, a lo largo del cual van a probar cerca de 50 vinos y van a aprender en profundidad cuestiones que tienen que ver justamente con la viticultura y con la enología, con el saber manejar una viña y cómo plasmarla en vino. Pero bueno, sigamos conversando sobre nuestro Cabernet. Este es el racimito, ¿no? Es un racimo que suele ser suelto, con granitos que no están tan apretados. Esta es una de las características, con piel gruesa, ¿sí? El Cabernet Sauvignon tiene una piel bastante gruesa, eso hace que también tengamos vinos con bastante color y sobre todo con un contenido tánico importante, que hace que cuando llevamos un Cabernet a la boca sintamos esa sensación de espesura, esa sensación de ligera sequedad y de astringencia que inmediatamente nos lleva a pensar en comida. Si lo vemos aquí en una escala de colores, vemos que un Cabernet tiene una intensidad colorante relativamente alta, ¿no? Y si vemos los extremos, en donde tenemos la menor intensidad de color, habitualmente es en Pinot Noir, y donde solemos tener la mayor concentración de color, suele ser, bueno, justamente de la otra uva que vamos a hablar el día de hoy, que es el Syrah. ¿Qué combinamos con Cabernet Sauvignon? Y esto va a depender un poquito de qué estilo sea de Cabernet Sauvignon, ¿sí? Si lo tenemos como mono varietal y en un vino con crianza, probablemente las carnes sean nuestra primera elección, y sobre todo no carnes magras, sino carnes que tengan un buen contenido graso. Si tenemos para elegir, por ejemplo, entre un bife, no sé, una picaña y costillas,
con la picaña, las costillas, seguramente va a ir mejor que con un bife simplemente, ¿sí? Que con un lomo fino, perdón, con un bife puede ir muy bien, ¿no? Un bifecito a la pimienta puede ir de maravilla, con cordero, con carnes oscuras, con guisos bien condimentados, con chorizo colorado, por ejemplo, eh, con vegetales a la parrilla, ¿sí? Cuando uno pone en la parrilla no solamente carne, sino que también puede poner ahí, no sé, unos puerros, unas zanahorias, unas papas, unos pimientos sobre todo, y combinado con las carnes suele funcionar de maravilla, ¿no? Eh, Platanitos, podría ser, aunque me parece un poco fuerte para platanitos. A la parrilla sí, claro que le podemos agregar los platanitos a la parrilla, como dice José acá. Sí, 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 compro esa alternativa también, ¿por qué no? Confieso que yo en mi vida pensaba de los platanitos en Argentina, en mi Argentina natal, se imaginan que comemos banana del Ecuador, plátanos del Ecuador, pero ni por asomo la variedad que hay acá. Y la verdad que aquí me he enamorado de la variedad de platanitos que hay y sobre todo de los a la parrilla o incluso sarteneados. Aquí en pandemia yo me he dado un atracón de maduritos sobre todo, ¿no? Así que sí, coincido acá con José que nos traía esta sugestión también de los platanitos. Dice Luis, no nos haga sufrir, pero bueno, una carnecita, ya podríamos ir encendiendo el horno o la parrilla si la tienen por ahí. Eh, Chévere. Eh, ¿Qué me dice acá? Si queda lo probé en Colombia. Genial. Bien, sigamos un poquito ahora ya con alguna de la segunda de las variedades que nos convoca la noche de hoy, ¿sí? Que es el merlot. ¿Mm? Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de qué diferencias podemos esperar entre el Cabernet Sauvignon y el merlot. ¿Mm? Me gustaría que en el chat aprovechemos acá para hacer una mini encuesta, a ver, de estas tres variedades que vamos a mencionar hoy, cuáles son las que tienen más en su corazón, ¿no? Cabernet Sauvignon, Merlot o Syrah. Hay que me vayan contando para ir conociendo un poquito sus gustos también. Acá Carlos, el primero que se apunta con Merlot. Ok. Mm, Merlot, Merlot, Merlot. Me encanta el Merlot. Hemos tenido unos cuantos merloteros acá. ¿Ah? Qué bien, qué bien, qué bien. Y no se encuentra demasiado Merlot en nuestro mercado, ¿no? En general tenemos mucha más presencia de otras cepas y Merlot no tenemos tanto. Arranquemos hablando un poco sobre el nombre, ¿no? Eh, Hay un pájaro que, al menos, no sé ustedes, pero aquí en mi patio merodean bastante, que es el mirlo, ¿no? Es un pajarito de tamaño mediano, con un plumaje negro, bien oscuro, brillante, con unos ojitos característicos, ¿no? Con la pupila ahí de un color entre naranjita y amarillo. Sigue el merlot, bueno, ahí asomó un Syrah dentro de nuestra encuesta tempranillo, no están, pero estamos hablando entre Merlot, Cabernet y Syrah. ¿Ah? Hoy la encuesta la vamos a acotar a estas tres nada más, a ver qué me cuentan. De estas tres, ¿con cuál se quedan normalmente? Eh, ¿Por qué el nombre de Merlot ligado al mirlo? ¿Mm? Este pajarito es bastante goloso, ¿sí? Goloso y goloso de uvas, es decir, le gustan las bayas del merlot que suelen ser bastante sabrosas, bastante dulces. Entonces, lo que dice un poco la leyenda romántica, ¿sí? Que el mirlo se enamoró de la dulzura de las bayas del merlot y el merlot se enamoró del color del plumaje del pájaro, ¿no? Y ahí en esa conjunción quedó plasmado el nombre para esta cepa, ¿m? Merlot.
la uva del pájaro, podríamos decir. Y fíjense qué interesante. ¿Quién manda en el universo Merlot a nivel del mundo? ¿Por qué estamos hablando de cepas emblemáticas? Y en un vino francés hemos traído 3 uvas eminentemente francesas, y que la tienen a Francia como el primer productor a nivel del mundo, ¿no? Fíjense, Francia produce el 46% del Merlot del mundo, es un montón, 115.300 hectáreas de Merlot. Si le comparamos, me voy a volver un poquito para atrás, contra el Cabernet Sauvignon, fíjense, 53.000 hectáreas. ¿Eso qué significa? Que Francia tiene el doble de Merlot que de Cabernet Sauvignon. Y sin embargo, cuando pensamos en Francia, muchas veces la uva que nos viene a la cabeza es más el Cabernet Sauvignon, ¿no? Pero fíjense, en cuanto a volumen, en cuanto a superficie cultivada, de largo, ¿sí? Es la cepa con mayor presencia en Francia. De ahí siguen prácticamente a la par Estados Unidos, Italia, Bulgaria, España, Chile, para nombrar a otras uvas que, perdón, a otros países que tienen esta uva como protagonista. Fíjense la diferencia entre el racimo que veíamos hace un ratito del Cabernet Sauvignon, que era más cilíndrico, contra el del Merlot. El Merlot da un racimo un poco más amplio y parece que tiene 2 alitas a los costados. Si se fijan, son como 3 racimitos en uno. Esta es una de las características que podemos encontrar en el Merlot. Y la hoja es muy diferente. Si vemos la hoja del Merlot, ¿sí? Se parece medio a la que tenemos en la bandera de Canadá. Muy diferente esa hoja que tiene 5 lóbulos y perforada que veíamos en el Cabernet Sauvignon. Ahora, vamos quizás a lo que a muchos de ustedes les interesa de manera. Diferencias sensoriales. Si hablamos de color, nos vamos a encontrar que, comparando Merlot contra Cabernet Sauvignon, el Merlot va a tener siempre una coloración en general menos profunda, menos concentrada, menos intensa que el Cabernet Sauvignon. Es decir, nos va a dar un vino que generalmente cuando inclinemos la copa, ¿sí? nos va a traslucir un poquito más. A veces puede aparecer hasta como un pelitín apagado, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el resto de las características sensoriales. Acá Gustavo dice, Petrus es Merlot, sí, efectivamente, es un vino que fundamentalmente tiene Merlot, totalmente, uno de los grandes Merlot del mundo. Otra de las características diferenciales que tenemos es la evolución, es decir, el vino, cuando lo guardamos en botella, ¿sí? Va a ir modificando su tonalidad mucho más rápido que un Cabernet Sauvignon. Es decir, esa coloración más púrpura, más violácea que tenemos en el vino joven, se va a ir evolucionando más rápido a tonalidades ladrillos, a tonalidades teja, ¿sí? Que van a denotar un poco más de envejecimiento. Aquí viene un poquito los secretos de por qué combinamos Cabernet Sauvignon con Merlot. Si uno combina el Cabernet, mayor concentración de color, mayor concentración de tanino, vino más potente, más oscuro, más tánico, con el Merlot, que me va a dar un vino con un color un poquito más ligero, con taninos no tan potentes y que va a evolucionar más rápido, si yo los mezclo, no solamente se van a equilibrar, sino voy a tener probablemente un vino que voy a poder sacar al mercado un poco antes también. No va a necesitar tanto tiempo en botella para pulirse y va a poder estar listo para ser disfrutado con un poco más de antelación, ¿sí? Si hablamos de la parte aromática, acá tenemos otra diferencia importante entre el Cabernet Sauvignon y el Merlot. Los aromas que vamos a tener en el Merlot, en general, van a ser
con un poco más de presencia de fruta, ¿sí? Así como en el Cabernet yo tenía el cedro, tenía el pimiento rojo, tenía la fruta negra como en primer plano, acá va a ser un poco al revés, ¿sí? Voy a tener un primer plano más de fruta roja, de fruta negra, y las especies, ¿sí? Van a estar más, o el pimiento cuando aparece, va a estar más en un segundo plano. Es decir, lo que en el Cabernet tengo en primer plano, en el Merlot lo tengo en un segundo plano, y al revés, lo que en el Cabernet tengo en un segundo plano, que es la fruta, en el Merlot lo tengo en un primer plano. Eso hace que también sean complementarios. Si vemos un poquito comparaciones con el color, vemos que lo que les anticipaba hace un ratito, ¿no? El Merlot lo tenemos en un nivel de coloración respecto al Cabernet menor, ¿sí? Eso no es ni virtud ni defecto, es característica idiosincrática de la cepa, ¿sí? Es muy importante marcar esto, no es que un vino por ser más o menos coloreado va a ser mejor o peor vino, no. Eso tiene que ver con las características de la cepa, y cada uno va a tener su encanto particular. En boca es la otra diferencia, ¿no? Marcábamos diferencias con el Cabernet en color, diferencias con el Cabernet en la nariz, y por supuesto en la boca, ¿no? Nos va a dar un vino un poco más ligero. Si el Cabernet nos daba un vino típicamente con un cuerpo completo, el Merlot nos va a dar un vino con un cuerpo medio, con una acidez moderada también, eh, con una astringencia, es decir, una sensación de sequedad en las encías o en la boca, mucho más suave que en el caso del Cabernet Sauvignon. Bien, no sé si a través del chat, por el momento, hay alguna pregunta que tengan en relación a estas diferencias que hemos venido marcando entre el Cabernet Sauvignon y el Merlot. Yo ya me voy a servir acá mi copita de Calvet Red blend de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah, ¿ok? Así que les voy a hablar del la tercera pata. Maridaje ideal para el Merlot. Y si en el Cabernet íbamos, por ejemplo, si hablamos de carne con platos de mayor concentración de grasa, el Merlot nos va a permitir combinar con carne con menor contenido de grasa. Por ejemplo, si hablamos, ya que estamos hablando de las carnes recién, si yo tengo para elegir con un lomo fino, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado tengo una picaña, o tengo un cordero. La picaña o el cordero me van a ir mejor con el Cabernet Sauvignon, el lomo fino me va a ir mejor con el Merlot, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener una menor concentración de taninos en el Merlot, que va a hacer que armonice mejor con una carne que tenga un menor tenor grasa. Y así también con cualquier otro plato. Suele ir muy bien con las pastas, ¿no? Merlot puede ir particularmente bien con las pastas. No sé, se me ocurre con unas lasañas, una lasaña de carne, o una lasaña incluso puede ser de verduras, de espinacas, pero con una salsita roja. Puede ir muy bien con Merlot. Con otro tipo de carne, por ejemplo, puede ir bien no sé, con un pollo, pero no un pollo al horno, un pollo a la parrilla, donde tengamos por ahí algún componente ahumadito por el tipo de cocción. Una lasaña de champiñones, me pone acá Luis Martínez. Después dice Luis que no haga dar hambre. Mire, compro esa lasaña, Luis, con gusto. El champiñón tiene ese toque terroso, este, que va muy bien también con este tipo de vinos, ¿no? Con quesos, es un lindo vino el Merlot también al momento de una tabla de quesos embutidos, por ejemplo, ¿sí? Porque a veces un Cabernet Sauvignon solo puede ser como muy invasivo para algunos quesos. El Merlot, como lo tenemos ahí en un punto intermedio,
puede estar ahí más compatible con una mayor variedad de quesos, por ejemplo, si hablamos de una tabla. Bien, vamos con el Syrah. Fíjense, otro dato interesante. ¿Quién tenemos al tope de la tabla en la producción de Syrah? Nuevamente Francia. Es decir, de las tres uvas que estamos conociendo hoy un poquito más en profundidad, las tres las tenemos a la cabeza en el ranking de plantación en Francia, ¿sí? Y son justamente las tres cepas que tenemos combinadas en este Red Blend de Calvet que nos convoca la noche de hoy. Y fíjense, luego de Francia, quien le sigue es Australia, de allí España, Argentina, Sudáfrica, Estados Unidos, Chile. Pero Francia es la tierra chica, digamos, del Syrah, junto con Australia. Convengamos que los australianos han hecho muchísimo por dar a conocer esta uva a nivel internacional, ¿no? Hoy por hoy también el Syrah australiano es una referencia enológica a nivel mundial. Miren el racimito del Syrah. Se parece un poquito más al del Cabernet, al ser cilíndrico, pero con granos un poquito más apretados, y tienen como característica que, por ejemplo, cuando hace mucho calor, en el fin del verano, que ya empieza el otoño, si se mantiene un poquito el calor, se deshidrata muy rápido, y puede pasar de un estado de estar maduro a estar sobremaduro, prácticamente pacificado, en cuestión de días, ¿sí? Y esto hace que obviamente cambie también el perfil de los vinos que se elaboran con esta cepa conforme se lo coseche de una o de otra manera. Ya tenemos un poco el mapa de Francia y dónde vamos a tener la mayor concentración de Merlot. Burdeos, ¿sí? En Bordeaux, justamente allí lo vamos a tener formando parte de los blends combinado con Cabernet Franc, con Cabernet Sauvignon, con Petit Verdot. Y el lugar de origen del Syrah. El lugar de origen del Syrah es el Valle del Ródano, sobre todo acá en el Ródano del Norte, lugar de donde es nativo justamente el fundador de la Casa Calvet, la viña que vamos a probar el día de hoy. Y les traigo esto, lo del origen francés del Syrah, porque durante mucho tiempo han corrido, hay tantas leyendas sobre el vino, ¿no? Pero, digamos, una de las más extendidas en relación al Syrah, es que se ha sostenido que ha sido el vino que tomó Jesús en la última cena, ¿no? Acabamos de salir de la Semana Santa y viene atinado, creo yo, este comentario. Esta confusión, digamos, probablemente haya tenido que ver con el nombre de una ciudad persa, que justamente se llama Shiraz. Puede haber tenido que ver también con las legiones romanas que venían a Francia, a la península ibérica, ¿no? Y que por ahí pasaban por Siracusa, en Italia, en Sicilia, otro posible fuente del nombre, ¿no? Se habla de los cruzados, que también podrían haber estado vinculados con la traída de esta cepa, pero lo cierto es que todas estas historias que alimentaron en algún punto esta idea de que podría haber sido la cepa que utilizó Cristo en su última cena, digamos, se cae con lo que la genética ha demostrado en los últimos años, y es que el origen del Syrah ha sido prácticamente sin lugar a demasiadas dudas el norte del Valle del Ródano en Francia. Es decir, es una uva que la podemos considerar de
de nacimiento francesa, ¿no? Lo que veíamos, la uva que se llama Isabela, ¿cómo se la considera? La uva Isabela es un híbrido. Eh, qué interesante que traigas este comentario, ¿no? No es una uva muy conocida por estos lados. Es una uva, es un híbrido de vinífera que se cultiva sobre todo en Brasil y se cultiva también en algunas partes de Argentina, por ejemplo en Córdoba. Tenemos un sitio en la provincia de Córdoba, en Argentina, que se llama Colonia Carolla, famosa por sus salames, por sus embutidos, y que tiene bastante de esta uva Isabela. La Isabela es una cepa que al ser híbrida, en muchos países no, como Argentina, por ejemplo, no está permitida para elaborar vinos que no sean vinos regionales, ¿sí? Eh, pero da un aroma muy, muy característico, que es como una frutilla sobremadura, una fresa bien, bien madura. Eh, Esa es la nota característica que nos puede dar la Isabela. Incluso algunos hablan de un tono como a zorrillo, ¿sí? No sé si en alguna oportunidad han tenido chance de oler en las rutas, en esto sobre todo, ¿no? Un tufito que dejan los zorrillos. Se parece también un poco a las mermeladas o los jugos de uva que se consiguen acá en el supermercado. Esas son un poco las características sensoriales que tiene la Isabela. No está en las grandes ligas, ¿no? Digamos, la Isabela es considerada en este sentido, yo diría, desde el punto de vista de la expresión de los vinos que genera, una uva de segundo o tercer orden, diría, ¿no? Más allá de que los vinos que se hagan con ella puedan ser ricos y que puedan ser gustosos, ¿no? Eso no está en tela de discusión, pero eso en relación a la Isabela, Nadia, que traías esa pregunta. Bien, en color, la máxima expresión colorante, ¿no? La tenemos a tope de color el Syrah, como pueden ver. Más color que el Cabernet, más color que el Merlot, por supuesto. Si hablamos de la boca, por ejemplo, vamos a probar este vino, que les invito ya a tenerlo en la copa, este Calvet, que es una combinación de Cabernet Sauvignon, de Merlot y de Syrah. ¿Qué es lo que nos va a dar el Syrah en esta mezcla? Nos va a dar una presencia, sobre todo, en el ataque, es decir, es una uva que cuando uno lleve el vino a la boca, nos va a dar una primera impresión frontal, digamos, acá la mucha, enérgica, ¿no? Tanto con un nervio ácido interesante, como con un tanino que se lo va a sentir intenso, pero no necesariamente cargado o demasiado espeso, ¿sí? Esto, digamos, con uvas como el Cabernet Sauvignon, que van a estar en este blend, que en general se quedan más en la mitad de la boca, ayudan, digamos, a tener un perfil de sabor más completo. Acá algunos de los característicos aromas del Syrah. Así como en el Cabernet Sauvignon teníamos el pimiento rojo, el cedro, en el Merlot teníamos la ciruela, la cereza. A mí en lo personal, por ejemplo, el Merlot es una uva que me hace pensar mucho en el otoño, ¿no? Yo vengo de Mendoza, Argentina, y ahí, no sé si recuerdan, ¿no? Una canción que cantaba mucho nuestra ya fallecida Mercedes Sosa, ¿no? Que decía, no es lo mismo el otoño en Mendoza, ¿no? Hay que andar con el alma hecho un niño, comprenderle el adiós a las hojas, ¿no? Y bueno, tantas cosas bonitas que dicen en esa canción, ¿no? Es este momento, tal cual, ¿no? Terminando marzo, terminando abril, están esas arboledas, esas viñas con esos ocres, esos dorados, que, que lo hacen tan, tan, tan bonito, ¿no?
Por eso el Merlot para mí me trae, me lleva, me transporta así de una al otoño. El Syrah, en cambio, es un vino que nos va a dar más notas especiadas, ¿no? Cuando digo especias, hablo particularmente de tonos como de pimienta, pimienta negra, algo de anís. eh, Puede haber fruta, pero más fruta como la frambuesa, hasta higo. eh, Puede haber algunos tonos como alquitranados, ahumados, a veces tonos frescos como de tomillo, de menta, y hasta carne, ¿no? Es una variedad que a veces puede darnos hasta notas medio cárnicas. ¿Vieron cuando desempacan una funda de carne, digamos, para el horno, para la parrilla, ¿no? Ese olorcito agradable a carne fresca? Eso lo podemos tener también en algunos sirás. Con lo cual, digamos, con este repertorio aromático, si yo tengo que hacer una carne, imagínense, un corderito que le ponga tomillo, que le ponga menta, ¿ah? Y bueno, va a estar como diseñado para acompañar con un sirá. Un filetito con papa, un filet, un lomo a la pimienta, puede funcionar súper bien con un sirá. Sigue la tortura, decir, y bueno, acá la terminamos y vamos a disfrutar del vino, si les parece. Pero, ¿se comprendió entonces las diferencias que tenemos entre estas tres cepas? Entre el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Syrah. Ahora vamos a tener la posibilidad, la chance de poder disfrutarlas juntos, ¿no? A través de este Red Blend de Calvet, que combina justamente Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah de una manera espléndida. Maison Castel, de la cual ya hemos hablado en algunas oportunidades, es un vino que lo tenemos representado en muchas regiones de Francia, ¿sí? Jean-Marie Calvet, como les decía, nació justamente en el sitio en donde es originario el Syrah del que les estaba hablando, el norte del Ródano. Con el tiempo fue extendiendo su dominio, digamos, a otras partes de Francia, a Bordeaux, luego a la Borgoña. Interesante este dato, ¿no? Que Calvet, siendo de Hermitage, en el año 23 se va a Bordeaux. Y saben que en alguna época los vinos de Bordeaux, si los comparábamos con los vinos del Ródano, ¿se acuerdan? En Bordeaux teníamos Cabernet Merlot, en el Ródano tenemos más Syrah. El Merlot da un vino más clarito, de hecho, muy conocidos, muy famosos, los llamados claretes, ¿sí? de Bordeaux, y los del Ródano más oscuros, ¿no? Entonces, muchos que hacen, durante alguna época, ¿qué es lo que se hacía, no? Se llevaban los vinos más oscuros del Ródano para levantarle el color a algunos vinos de Burdeos. Obviamente, hoy por hoy, lo que tenemos es vinos que están amparados por una denominación de origen o por una apelación controlada, obviamente que respetan las uvas que hay en cada sitio, ¿no? Por eso les va a llamar la atención que en este vino de golpe aparece como vino de Francia, no aparece como una localización específica, ¿sí? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué dice vino de Francia y no dice Bordeaux, o no dice Ródano, o no dice Borgoña, o no dice Loire, o no dice otra zona de Francia? Porque siendo Calvet una empresa que tiene una presencia territorial muy amplia en Francia, lo que está buscando en este vino es justamente combinar uvas que están en distintas regiones con el propósito de que de justamente poder regalarles al consumidor una experiencia en donde puedan tener justamente agrupadas, conglomeradas estas tres uvas, ¿sí? Por eso que aparece como vino de Francia, ¿no? Porque es un repertorio justamente de estas tres cepas que son punteras en Francia, ¿no? Acá tienen un poquito las regiones de las que estábamos hablando, ¿no? Entonces, acá tenemos una combinación de dos uvas bordelesas con una uva típica del Ródano. En Bordeaux hay un museo espectacular, sí, imperdible,
lo que comentas allí. Bien, lo que tenemos es un vino de Francia, entonces, y este es nuestro vino que les invito a tomar la copa y a que le vayamos palpitando juntos. ¿Mm? Tenemos entonces acá un 40% de Merlot, ¿sí? Que nos va a dar perfume, nos va a dar sutileza, nos va a dar suavidad. Un 30% de Cabernet Sauvignon, que nos va a aportar estructura, nos va a aportar cuerpo. Y ese 30% de Syrah que nos va a dar color, nos va a dar una acidez rica y nos va a dar esos matices especiados que son característicos. Este vino adicionalmente tiene una vinificación muy particular, ¿sí? A la mitad de las uvas se le hace una extracción suave para que no salga demasiado la concentración tánica. Y otra parte se hace lo que se llama una termovinificación, es decir, se calientan las uvas a 80 grados, ¿no? ¿Vieron lo que pasa cuando meten en una olla tomate para pelarlo, para sacarle la piel más rápido? ¿No? Se desprende la piel, ¿no? Lo que ocurre, digamos, cuando uno calienta una parte de la vendimia, es que va a haber color, van a ceder perfumes, pero los taninos, que son los que nos van a dar esa sequedad, esa astringencia en la boca, no van a pasar, o van a pasar en muy baja concentración, ¿sí? Luego de eso, bajamos la temperatura, mezclamos, se fermenta, y voilà, ¿no? Vamos a tener un vino como el que podemos ver acá, con un color rojo purpúreo, muy intenso, ¿sí? Con matices dorados, perdón, dorados, morados, esos matices los viene dando justamente el Syrah. Ya en la nariz, a mí me gustaría que me cuente si alguno tiene la botella en casa, o si no, invitarles a buscarla próximamente en Supermaxi, Megamaxi. Tiene mucha carga de fruta, ¿no? De fruta, y sobre todo de fruta madura, hasta ligeramente como confitadita, como mermelada. Una mermeladita de moras, ahí con toques de una cremita de moca, de vainilla. En la boca, mm, tienen ese ataque intenso que da este 30% del Syrah. En la boca, en la mitad de la boca se siente esa carnosidad que aporta ese Cabernet Sauvignon. ¿Mm? Y si uno bota el aire por la nariz, ese frutado rojo, fresco, que aporta el Merlot. Una forma, diría yo, fantástica de beberse Francia en un solo vino, ¿no? Teniendo la combinación de estas tres cepas que son protagonistas en la viticultura francesa. Acá, ¿con qué combinamos este vino? Carnes variadas, pueden ser a la parrilla, pero particularmente yo me inclinaría por un estofado, ¿no? Una ternerita estofada, ahí que hablaban hace un ratito de esa salsa de champiñones, una ternerita ahí con una salsa de champiñones, así bien carnositos, eh, con un toquecito de ajo, ¿sí? Me hace agua a la boca de solo pensar. Unas empanaditas de carne, ¿por qué no? Con una pizza. Ok. Si hablamos de Burdeos, que es uno de los sitios donde tenemos la mayor concentración de estas uvas, ¿no? En el margen izquierdo, que tenemos más pedregullo, más canto rodado, es donde tenemos un poco más de Cabernet Sauvignon. En el margen derecho, donde tenemos más suelos arcillosos, que es un poquito más frío, es donde mejor se da el Merlot, ¿no? Y los bordelices siempre han sido inteligentes en términos de negocio, ¿no? Esto como dirían nuestros padres, nuestros abuelos, es decir, no poner siempre todos los huevos en la misma canasta, decían, ¿no? Entonces, acá el tener repartidas las variedades implica también tener repartido el riesgo, ¿no? Entonces, si en algún momento
El Cabernet, que requiere un poco más de calor, no madura bien. El Merlot, que se lleva bien en un clima más frío, sí lo hace, ¿no? Entonces, esto es una fórmula, de alguna manera, de tener asegurada una producción estable año tras año, independientemente de lo que nos pueda pasar a nivel climático. Por el lado de Calvet, aparte de este Red Blend, en Supermaxi y Megamaxi se van a poder encontrar con este gran reserva, ¿sí? Que es un Bordeaux superior, ya madurado 10 a 12 meses en barrica de roble, con una posibilidad de guarda más importante y con una apelación concreta como es Burdeos, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que tenía para compartirles respecto de las cepas emblemáticas. En este caso, en esta noche de hoy nos hemos enfocado un poco en Francia, y aprovechando esta posibilidad que nos brinda Calvet de encontrarnos en un solo vino 3 cepas emblemáticas francesas, ¿sí? Así que si tenemos preguntas ahí por el chat, aprovecho para conversar un poco con ustedes. Bueno, muchas gracias ahí por los comentarios. Les repito, si alguno desea información un poquito más detallada de nuestro próximo curso de viticultura y enología, que estamos comenzando acá en la ciudad de Quito, el próximo 3 de mayo, durante 2 meses, con mucho gusto, ahí nos dejan sus correos electrónicos y les hacemos llegar información un poquito más ampliada. Estos vinos, por supuesto, que están en Supermaxi y Megamaxi, siempre con buenos precios, siempre frescos, siempre bien cuidados. Siempre digo, ¿no? La ventaja en poder adquirir estos productos, que de golpe los pueden tener en algunos puntos de venta, pero la ventaja de poder adquirirlos en Supermaxi y Megamaxi, una, al precio, tienen el mejor precio garantizado, y la otra cuestión es la conservación, ¿no? Como rota tanto, como se mueven tanto estos vinos, uno tiene la posibilidad de tener productos siempre frescos, ¿no? Y para perfiles como el que acabamos de compartir hoy, eso es importante. Syrah no se encuentra con facilidad. A ver, un poquito no se encuentra tanto como otros, por lo que comentaba, ¿no? Estamos en un país, y bueno, en general pasa en el mundo, ¿no? Donde tenemos una cultura muy de Cabernet, ¿no? Acá también de Malbec, también de Carmener, pero otras uvas que son importantísimas a nivel planetario, todavía es como que no le terminamos de encontrar el gustito, o no nos atrevemos a lo mejor a probarla, pero sí tenemos algunos Syrahs muy importantes, fundamentalmente procedentes de Chile, de Argentina. En Francia fundamentalmente lo tenemos en estos formatos como blends. Cuando vean vinos del Valle del Ródano, vinos tintos del Valle del Ródano, sepan que probablemente tengan una base importante de Syrah. Pero bueno, viene creciendo nuestra cultura gracias a público curioso y que tiene mucho apetito de conocimiento, como todos ustedes aquí esta noche, que nos vienen acompañando desde hace tanto tiempo. Bueno, todo esto también hace que cada día tengamos más etiquetas, que cada día tengamos más opciones, y que podamos seguir descubriendo vinos y cultura de la mano de nuevas alternativas. Pero sí es cierto, digamos, si uno compara, digamos, las ofertas que hay entre estas 3 cepas, de largo hay muchísima más oferta de Cabernet Sauvignon que de Merlot o de Syrah, ¿no? En cuanto a la tipografía, dice, ¿cuál es la diferencia entre Syrah y Shiraz?
Shiraz es la tipografía usada en Australia, es decir, cuando tenemos Shiraz que vienen de Australia, lo vamos a encontrar, o que se hacen en otra parte del mundo, pero más al estilo australiano, lo vamos a encontrar escrito como Shiraz. Cuando vienen de Francia, o siguen más un estilo francés, lo vamos a tener como Syrah. La uva genéticamente es exactamente la misma, ¿sí? Información sobre el curso de enología que me están preguntando acá. Yo acá les voy a colocar correo electrónico. conselmo@cofradiadelvino.com, o si prefieren por WhatsApp, ahí les dejo mi número de WhatsApp. Con gusto, yo estoy a cargo del curso. Quienes toman este módulo que dura 2 meses, insisto, aplica para la certificación en sommelier, es decir, si alguno de ustedes en el futuro luego quiere hacer el programa de sommelier y ya tiene aprobado este curso, valen los créditos, así que eso. Qué lindo poder compartir un viernes más de vino y cultura con todos ustedes. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por sus comentarios, por su participación. Todos ustedes hacen que estos viernes sean diferentes, ¿no? Y que uno se vaya después de una semana de trabajo con esto, ¿no? Con estas gotitas de paisaje, de felicidad que uno puede encontrar en un vino cuando es compartido con amigos, con gente querida como todos ustedes. Así que en nombre de la Cofradía del Vino, del Supermaxi, Megamaxi, de Calvet, agradecer por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir este momento de cultura. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un abrazo grandote, grandote. Que Diosito los bendiga, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en el próximo webinar. Bye.